El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. En la vida hay luces y sombras en nuestros estados de ánimo. No se trata de estar pensando en positivo todo el tiempo porque a veces no vemos lo que pasa realmente, pero tampoco pensar en negativo y que todo es malo. A veces también es importante aplicar esa inteligencia en cuanto a nuestros estados de ánimo, ser muy racionales y revisar realmente cómo podemos aplicar el pensar en positivo o pensar en negativo. La tristeza tampoco es mala, miren que es una oportunidad para que nosotros podamos identificar cuáles son esas fortalezas, esas debilidades y cómo podemos aprovechar eso que nos está pasando para poder salir adelante. Estamos revisando entonces qué significa un bajón en nuestros estados de ánimo, cómo podemos manejarlo y cómo podemos llegar a superarlo. Y lo más importante, cómo podemos aprovechar esa alerta que nos da nuestros sistemas allá interiormente, nuestra psiquis, qué es lo que nos está alertando y nos está diciendo qué debemos mejorar y que nos hace sentir mal en un determinado día. Como la tristeza nos trae una serie de emociones y sentimientos, es como un abanico de expresiones que tenemos y de sentimientos. Las personas usan mucho la palabra hoy estoy depre. Realmente no hay una depresión identificable cuando estamos en un estado de ánimo bajo o en un momento en el que nos sentimos tristes. Esa palabra no se debe utilizar. La depresión es una patología, es un trastorno y se diferencia con el bajón en el estado de ánimo. Es cuando en el tiempo permanece pues por mucho más, en cambio el bajón es muy circunstancial, es de días, inclusive un día, inclusive un rato. Entonces es mejor cuando uno, por ejemplo, escucha decir a la gente que está bajo de nota, es tal cual, es un bajón en el estado de ánimo. Pero ¿qué debemos hacer entonces ante un llamado de nuestro organismo respecto, por ejemplo, a un bajón en el estado de ánimo? Voy a darles algunos tips muy importantes que debemos aplicar. El primero es escucharnos a nosotros mismos, es decir, nosotros mismos sentarnos a pensar un poco qué es lo que realmente me está generando esto que me hace sentir mal. Siempre, yo digo y le digo a mis consultantes, siempre lo vamos a saber, no es sino que nos sentemos a pensar un momentico, a identificar qué es lo que nos hace sentir incómodos, porque siento como que se me contrae mi estado de ánimo, como mi pecho, como que no puedo hablar, como que me siento triste, como que no puedo interactuar con otros. Allá adentro siempre hay una situación que nosotros podemos identificar y podemos reconocer. Lo que sí pasa es que las personas se encierran y más bien no quieren admitir realmente lo que les pasa. Veamos entonces qué cosas podemos empezar a hacer adicionalmente para este primer momento cuando tenemos este episodio de un bajón de estado de ánimo. Consuélate. Una vez escuches qué te dice tu tristeza, trabaja tu diálogo interno y contéstate a ti mismo. ¿Qué puedo hacer para estar mejor? Mímate. Dedica tiempo a consolarte, al autocuidado, busca la compañía de la gente a la que quieres. Cuando dedicas tiempo a ti mismo, sientes que vales más. Racionaliza los pensamientos negativos y distorsiones cognitivas que detectes. En los días malos tendemos a poner el foco en lo negativo y también solemos exagerar. Todo parece terrible y sin solución, pero recuerda, como decía el cuento del anillo del rey, que esto también pasará, así que también es muy importante darte respuestas positivas sobre aquellos pensamientos que rondan negativamente. Trata de modificarlos. Entonces lo importante
es que nosotros podamos identificarla. Siempre hay que tener en cuenta que primero vamos a hacer un reconocimiento de lo que nos pasa. Entonces, identificando lo que nos pasa, tiene un nombre. Entonces, me siento triste por... y con base en eso pues nosotros podemos actuar. Independientemente de lo que nosotros sintamos, tenemos que aceptar que estamos viviendo el momento. A veces nosotros mismos nos negamos y entonces lo que hacemos es encerrarnos en esa condición emocional que tenemos y tratamos es como de pasar a hacer algo que nos divierta. Primero de pasar a hacer algo que nos divierta es hacer el ejercicio, reconocerlo, identificarlo, ponerle un nombre y pasar a una solución, a una posible solución pequeña o muy aproximada hacia lo que estamos viviendo, ya sea que por ejemplo tengamos que hablar con alguien porque estamos de malas con esa persona en una situación, o porque simplemente existen factores como el clima, factores como que estoy cansado, no he podido dormir bien, hay mucho trabajo. Bueno, son muchas cosas las que pasan en la vida de la persona, pero realmente identificándola pues se puede abordar, se puede trabajar y se puede después pasar a un momento de descanso o de placentero que nos ayude a salir del momento. Pero antes de eso siempre vamos a trabajar esta primera parte. Entonces recordemos que reconocer el problema, identificarlo, ponerle el nombre, saber qué pasa, nos facultará siempre la solución. Hay otros aspectos importantes que podemos hacer muy puntuales y es, por ejemplo, que cuando estamos en esos bajones, nosotros no identificamos todas las cosas positivas que tenemos y realmente hay mucho por mostrar de nosotros y por identificar nosotros o tomarle y darle el valor que se merece. Por ejemplo, piense o haga una lista sobre los aspectos que usted sabe que son importantes, que ha logrado, que tienen su personalidad, que lo hace sentir agradable y muy valioso. Por ejemplo, siéntase que es una persona bonita, que es una persona que tiene logros, que tiene una buena familia, que tiene momentos agradables, que tiene proyectos en los cuales está trabajando. No es sino que descanse un poco y se permita identificar que tiene muchas cosas valiosas y que ellas son los recursos para poder trazar una solución. Otro aspecto es pensar que un día malo o un día en donde tenemos un bajón de ánimo siempre se va a acabar rápidamente. Es algo que va a ser muy pasajero y que rápidamente usted va a salir de ese momento, por lo tanto no se preocupe, déjelo pasar lentamente y permítase pensar respecto a él. Háblese con cariño, porque es que las personas, sería un aspecto importante adicional, porque las personas casi siempre tienden a cuando tienen un estado de ánimo bajo por algo que ha pasado, por ejemplo, perdió un proyecto, perdió un amigo, bueno, algo que se hace muy circunstancial y rápido, las personas siempre tienden a culparse. ¿Por qué? Porque estamos en un duelo. Pero aquí lo importante es reconocer que nosotros, así como consideramos a otros, nos podemos considerar a nosotros mismos, nos tratamos con cariño, nos mimamos, nos consentimos, nos atendemos en ese día, comemos las cosas ricas, nos permitimos descansar, nos acompañamos de personas que nosotros queramos. Bueno, hay muchas cosas que nos hacen sentir agradables y que nos hacen sentir o ayudarnos a pasar el mal momento. Lo más importante es que nosotros podamos, si queremos llorar, hacerlo. Si queremos expresarlo, busquemos a una persona que sea de nuestra neta y completa confianza y que nos pueda escuchar muy bien sin que nos vaya a juzgar. A veces nos toca hacerlo solos también porque por supuesto las personas que queremos no están cerca o hay personas que realmente no tienen cómo ser escuchadas por otra persona de manera adecuada. Entonces hágalo usted mismo, si quiere hágalo en voz alta, hágalo solo y en privado por supuesto, y eso le va a dar descanso. Recordemos que cuando nuestro cerebro escucha nuestra propia voz es como si sintiera una orden y hará lo que nosotros le queramos decir que haga de manera positiva por nosotros. Revisemos otros aspectos que usted puede practicar para disminuir esta sensación. Otros aspectos que te ayudarán. Piensa en tus recursos, tus fortalezas, en las cosas de las que te sientas orgullosos con respecto a ti mismo y recuérdatelo. Recuérdate a ti mismo que tienes recursos, virtudes, valores y aptitudes para afrontar las dificultades que se presenten. Cuida tu salud. La mala alimentación, el estrés sostenido o un mal descanso puede afectar el estado de ánimo.
Haz ejercicio físico. Moverse ayuda y el ejercicio físico nos da energía y regula nuestro estado de ánimo. Tómate una pausa. Dedícate un momento a la contemplación de algo que te guste, naturaleza, comida, diversión, etc. Escribe. Es una manera estupenda de hablar contigo mismo, de trabajar las emociones y organizar los pensamientos. Espero que estas reflexiones sean de mucha ayuda para ustedes. Si estos episodios de los bajones en los estados de ánimo nos duran más de un mes, nos duran 2 meses, nos duran 3 meses, eso ya es un indicador que nosotros estamos consintiendo un problema, estamos dándole un mal manejo a una situación que se puede volver ya un episodio muy largo o convertirse en un trastorno ya depresivo. Entonces aprovechemos más bien todos estos momentos para reflexionar, cambiar, hacer nuevas posturas, trazar nuevos proyectos y quizás se conviertan en momentos maravillosos de cambio.